pero luego la bajé porque no está en PDF, entonces no me dejaba en la tablet, no sé qué le movía la configuración y no me dejaba guardarla en PDF, entonces la voy a convertir ahorita en la compu y ya se la subo. Subí la de discromatopsias, que es la que dio Ale, y el temario ya con los nombres de quién va a exponer qué cosa, ¿ok? Entonces ya vamos bien atrasados, como siempre yo me atraso, discúlpenme. Ah, Darío, ya te vi. Ahorita te pongo asistencia. ¿Y Alessandra no llegó? Sí, doctora, aquí estoy. Ah, ok. Ay, son el grupo más que he tenido, que todos asisten. Wow. Bueno, el caso es que ya vamos un poquito atrasados y tal. Entonces voy a tratar de irme lo más rápido posible y por ahí yo creo que algún día me voy a alargar, voy a pedir una clase en línea y me voy a alargar una media hora más. Si ustedes me dicen cuándo les queda bien, o sea, un día que no tengan clase después, estaría súper bien, ¿va? Un martes o un viernes que ustedes se puedan quedar media hora nada más para ir como adelantando un poquito, ¿ok? Entonces, bueno. Como ya les había dicho, los sistemas ópticos, o sea, lo que es la córnea, el cristalino, todas esas cosas, van a desviar los rayos luminosos para hacerlos convergentes. Convergente es esto, cuando viene la luz así directo, pasa por algún sistema óptico y no, perdón, esto es convergente, perdón. Pasan por el sistema óptico, como sería la córnea o el cristalino, y todos los rayos, vean cómo se desvían con el fin de llegar al mismo punto, ¿ok? Eso es converger. ¿Sale? Esto principalmente son los lentes, ahí ya ven toda la pantalla, ¿verdad? Son los lentes positivos los que van a hacer esto, ¿ok? Entonces, una lente positiva de una dioptría hace converger los rayos refractados a 1 metro por detrás de esta. Ahí se formará la imagen, ¿ok? En el ojo, pues obviamente el ojo no mide 1 metro, ¿verdad? Es un poquito virtual todo eso. La verdad, no se metan en rollos, no se estresen, esto no se los voy a preguntar. Entonces, nada más, lo de convergencia de la luz, pues eso sí, porque es importante que sepan que las lentes positivas van a hacer que la luz, de venir así en rayos, todos vayan hacia el mismo punto focal, ¿ok? Entonces, como aquí viene. Y las lentes negativas hacen todo lo contrario, viene la luz y lo que hacen van a hacer que los rayos de luz se dispersen o se difracten, ¿ok? Si siguiéramos esas líneas imaginarias por delante de la lente, vean cómo aquí forman el punto focal. ¿Ya vieron? Entonces es un poquito complicado. La verdad es que, como les decía, no se clave. Nada más apréndanse que los lentes negativos van a diverger y los positivos van a converger. Y esto lo vamos a ver porque usamos lentes negativos para corregir errores refractivos de miopía y los positivos los utilizamos para corregir la hipermetropía, ¿ok? Y esto sí tiene que ver con cómo es el ojito y por qué necesitamos que hagan ese efecto, ¿ok? Entonces, vienen los rayos de luz, viene la imagen, pasan por este sistema óptico de córnea cristalino y eso es lo que va a hacer que los rayos converjan en la retina. Yo aquí, pues obviamente es diferente esta imagen, pero si lo viéramos así, imagínense que este es el cristalino, estos son los rayos que vienen de afuera y esta sería la retina, ¿ok? Para que una imagen nosotros la podamos ver bien, tiene que enfocarse, o sea, converger justo en la retina. Aquí está. Entonces, fíjense cómo está el cristalino en reposo, bien importante. ¿Por qué? Porque entonces nos deja ver un punto focal más alejado, ¿no? Si fuera algo de lectura, por eso el cristalino tiene que modificar su forma. Entonces, aquí estamos viendo la casita, vienen los rayos así rectos, pasan por la córnea. Acuérdense que la córnea va a dar 44 dioptrías más o menos de poder. Luego viene el humor acuoso. El humor acuoso tiene otro índice refractivo, entonces se van a restar 5. Y luego viene el cristalino, que más o menos es 20, ¿ok? Entonces en total más o menos son como 60 dioptrías, porque 5 de aquí se las quitamos en lo que es el humor acuoso, ¿sale? La longitud axial de un ojo quiere decir lo que mide el ojo de la córnea hasta la retina, o sea,
su punto como su eje más largo, digamos, ¿ok? Y más o menos debe de medir 24,5 milímetros, ¿ok? Entonces, bueno, aquí los rayos paralelos y gracias al cristalino y todas esas cosas van a converger exactamente en el punto de visión en la retina. ¿Se acuerdan cuál es el punto de mejor visión de la retina? No, 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 la Clase de fobia. anatomía, ¿cuál? La fobia, exactamente, que aquí en la imagen sí se ve. Ay, sí. Bueno, más o menos. Es el ombliguito este de aquí, ¿ok? Y el nervio óptico, como pueden ver, no está justo en el eje visual, sino un poquito desplazado hacia abajo. O bueno, depende de dónde vean el ojo, pero no es que llegue todo hacia el nervio óptico, sino llega a la retina. Entonces, esto ya, errores de refracción, ¿ok? Estos son bien importantes porque esto sí es algo que ustedes deben de saber. Errores de refracción nos referimos cuando un componente del sistema óptico no logra enfocar la imagen óptica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por alguna razón, digamos, si tenemos hipermetropía, ¿qué va a pasar aquí? ¿Alguien que me diga? No ves de lejos, ¿no? Bueno, en la... No, hipermetropía. Ah, de cerca, perdón. De cerca. Bueno, sí, más o menos. ¿Por qué? Gracias. Se enfocaría después. Acuérdense que un ojo que tiene hipermetropía, su longitud axial es más corto, o sea, es un ojo más chico. Hipermetropía va a ser un ojo más chico. Entonces, digamos que la imagen cuando converge, va a converger virtualmente atrás de la retina. Obvio no va a converger atrás de la retina porque... Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? De lejos ven bien, pero lo que es visión intermedia y cercana no alcanzan a ver bien. Entonces, el cristalino es el que empieza a funcionar o a tratar de compensar que esa imagen se esté enfocando virtualmente atrás de la retina. Entonces lo que hace el cristalino es aumentar su longitud axial para, o sea, se hace como si estuviera pues enfocando, pero trabaja más de lo normal, digamos, para tratar de compensar que ese ojo sea más chiquito. Entonces ahí el problema del paciente es que a lo mejor si no tiene tanta hipermetropía, va a decir, no, yo no uso lentes, como por ahí sale una compañera de ustedes que así está, sin lentes y tiene un poquito de hipermetropía. Entonces a lo mejor ella dice, no, yo no necesito lentes, pero ya poniéndose a leer un buen rato, el cristalino está trabajando el doble de lo que trabajaría si no tuviera la hipermetropía. Entonces ahí ella se va a cansar más y puede que de pronto le empiece a doler la cabeza. Ujú. O haga un espasmo de acomodación, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que háganse de cuenta que al cristalino le da un calambre y se queda así, entonces eso duele, le duele el ojo, ¿no? Por ese espasmo de acomodación. Entonces, eso es lo que le puede pasar. De ahí en fuera no se va a quedar ciega, ¿vale? Después viene la miopía. La miopía es cuando el ojo es más, su longitud axial es más grande o más larga, ajá, que son ojos más grandes. Y ahí es cuando el paciente no va a ver de lejos. ¿Dónde se enfocaría o cuál sería, dónde estaría el punto focal de la imagen? Por ahí alguien ya me lo había dicho, pero me lo dijo de hipermetropía. Antes, exactamente. Como el ojo es más largo, o sea, imagínense que la retina está como por acá, pues la imagen queda enfocada antes y entonces la ve borrosa. Ujú. Porque pues no está el punto focal en donde debiera de estar. Entonces los miopes vemos muy mal de lejos, ¿vale? Bueno, depende del grado de miopía. Y el tercer error refractivo se llama astigmatismo, que esto no tiene nada que ver con la longitud axial, más bien tiene que ver con la forma de la córnea, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Que la córnea en vez de estar así como que súper redondita, digamos, o súper... ayer les estaba comentando a unas de sus compañeras que pues, no es como una esfera totalmente, es oblata la córnea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es no esfera, sino... Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda. No, no es... Pues sí, como óvalo, no sé. O sea, no tiene las mismas curvaturas. Una es más larga que la otra.
O sea, un eje es más largo que el otro. Oblata, le decimos en oftalmología. Entonces, total que aquí, en vez de estar así parejita, pues tiene ciertas deformidades, a lo mejor está un poquito más picudita por ahí. Entonces, aquí lo que pasa es que la luz, en vez de llegar directo hacia reflejarse a la retina y converger directo, como tiene esa deformidad, es como si ustedes vinieran manejando y caen en un bache y se les hace el volante así como truc. Así la luz sale refractada y empieza a caer en lugares de la retina distintos. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces, bien importante, los tres errores de refracción, perdón, son hipermetropía, miopía y astigmatismo. Y la presbicia, eso pues no se considera tanto como un error de refracción, porque aquí no cambió absolutamente nada de la forma del ojo, simplemente el cristalino pierde poder de acomodación normal. Acuérdense que el cristalino está ahí suspendido en el limbo por unos ligamentos. Entonces, como, o sea, no tiene nada que irrigue, o sea, no tiene ningún vaso sanguíneo ni nada por donde él pueda sacar los desechos. Entonces, todas las células del cristalino no tienen forma de salir y se empiezan a acumular adentro del lente y por eso se opacifica y se forma la catarata y por eso también se vuelve más rígido y pierde su flexibilidad y entonces ya ese cambio de posición que hacemos cuando nosotros tratamos de enfocar algo cercano, aparte de que se vuelve lento, o sea, ya los viejitos, ay sí, no, a partir de los 40 años empiezan con esos problemas, entonces si quieren enfocar algo lejano y cercano, se van a tardar más que ustedes que tienen 20 años, ¿ok? Y por otro lado, ya también el movimiento ya no es completo, entonces pues también ahí ya no van a enfocar tan claro, ¿sale? Entonces, aquí como anatomía funcional del ojo, ya se os expliqué más o menos las dioptrías, ¿ok? Capacidad de enfocar va a depender del sistema óptico. El sistema óptico conformado por córnea, esta cámara anterior humor acuoso, las 20 dioptrías del cristalino, retina, y bueno, que todos sean medios claros, o sea, la córnea, el cristalino y el vítreo tienen que ser transparentes, ¿ok? Para poder ver bien. 2/3 del poder refractivo y el cristalino varía para cambiar su poder de refracción. Se acomoda. Entonces, la potencia de refracción más o menos es de 63 dioptrías. Aquí, por ejemplo, en este diagrama dice córnea 48, en el otro decía córnea 44. Yo me voy más por este. 48 menos 5 y más 20 igual a 63 dioptrías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las alteraciones de refracción? Pues es un trastorno del desarrollo, ¿ok? No siempre es algo congénito. Sí hay familias, la verdad, en donde todos son miopes y sí hay algún factor congénito por ahí, pero más bien van a ser trastorno de desarrollo. El ojo está en desarrollo desde la niñez hasta la vida adulta temprano y se empieza a emetropizar, o sea, empieza a crecer, porque un niño no nace con un ojo del tamaño del adulto, ¿no? O sea, va creciendo en el desarrollo, digamos, ¿ok? Entonces, eso se llama emetropización. ¿Ustedes nunca han visto a algunas personas que dicen, sí, yo de chiquito usaba lentes y luego ya crecí y ya no uso? Eso quiere decir que nacieron con hipermetropía o de chiquitos tenían hipermetropía porque su ojo era chiquito y cuando empezaron a crecer, el ojo también empezó a crecer y ya se estabilizó en un tamaño normal. Pero vemos gente que se sigue creciendo el ojo, sobre todo en la pubertad, que a lo mejor en la primaria veíamos perfecto y ya por los 12 años, 11 años ya nos empezó a fallar algo y quiere decir que ahí el ojo se siguió, creció de más, ¿ok? Y hay niños también que nacen miopes desde chiquitos, que son los que les digo que generalmente vienen de familias en donde el papá, la mamá y todos usan lentes de miopía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en este periodo de metropización? Cuando el ojo detecta que una imagen está borrosa, manda señales externas hacia la esclera y la coroides y entonces empieza a haber un crecimiento. De ahí que
Cuando hubo la pandemia, los niños chiquitos que tenían, no sé, 4, 5, 6 añitos, pues casi que les decíamos a las mamás, miren, porque luego las escuelas empezaron con que no, que se conecten 8 horas, las 8 horas que están en la escuela, ¿no? Y las mamás felices porque pues podían trabajar, pero ahí yo, por ejemplo, a mis pacientes les decía, conéctale la clase en una tele alejada, o sea, no en el iPad, no en laptop. ¿Por qué? Porque ahí le mandamos señales de evolución, digamos, al cerebro y de ahí a la esclera y la coroides para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al ojo, no necesito visión lejana, yo lo que necesito es visión cercana porque me la paso más tiempo viendo algo cercano. Entonces, por evolución, el ojo empieza a crecer de más, ¿vale? Entonces aquí, pero bueno, esto hasta cierto punto es un proceso normal, la hemetropización, en donde se modula el crecimiento escleral y del espesor coroideo. Sin embargo, pues en algunos abusos, pues sí, puede pasarse hacia el otro lado, ¿va? Entonces, bueno, aquí, los rayos de luz paralelos que emanan de un objeto ubicado a 20 pies, o sea, 6 metros o más, forman una imagen en la retina. Cuando nosotros estamos hablando de que el paciente ve 20-20, quiere decir que ve una imagen de cierta medida a cierta distancia, ¿ok? En este caso 6 metros, o si estuviéramos más cerca, va cambiando la medida, ¿ok? Entonces, y bien importante, de un ojo, así, aquí repetí 2 veces ojo, perdón, que no se ha acomodado. O sea, aquí es sin que el cristalino haga lo suyo y nos modifique esa visión. ¿Ok? Entonces, alguien que tiene emetropía, M es de bueno o normal, digamos, es alguien que puede ver ese objeto a 20 pies sin que el cristalino tenga que acomodar para poder verlo. ¿Ok? Y ametropía es cuando la imagen no se enfoca bien en la retina, ya sea que se enfoque antes o después, ¿ok? Y esto, pues, obviamente va a hacer que el ojo no pueda ver bien los rayos de luz que vienen de un objeto y sin que necesitemos ayuda de un objeto, bueno, digo, de un dispositivo de refracción, o sea, de un lente, ¿ok? Ya sea lente aéreo son los de armazón o lente de contacto. Entonces, fíjense aquí, me gusta mucho este dibujito. Se ve chiquito, pero vean aquí, como un ojo normal, justo cae en la retina. Un ojo con miopía es más grande, entonces cae antes. Un ojo con hipermetropía es más chiquito o más cortito, la imagen se va a reflejar después. Y aquí un ojo con astigmatismo, vean aquí cómo se van desviando todos los rayos por la forma de la córnea o el efecto que hace una córnea que no esté pareja. Y entonces los rayos caen en diferentes puntos de la retina y es por eso que, pues, sobre todo los de astigmatismo, en las noches o luces artificiales o así, o los subtítulos de las películas, cosas así, se les hacen como fantasmas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los rayos de la luz están cayendo en diferentes puntos de la retina y eso crea como sombras en la visión, ¿ok? Entonces, la miopía e hipermetropía van a depender de longitud axial y el astigmatismo de la forma de la córnea. ¿Va? Ahora, vamos a hablar justo de la miopía. Ya les dije, longitud axial demasiado larga, más de 22 milímetros. Digamos que entre 22 y 24. ¿Ok? El poder de refracción del ojo es demasiado grande, la curvatura es pronunciada. A veces, espérenme, hay astigmatismos, eso es lo que quiere decir este párrafo, que son por la córnea, por ejemplo. Digo, hay miopías que son inducidas no tanto porque la longitud axial del ojo sea larga, sino porque la córnea está diferente de tamaño. ¿En qué enfermedad se les ocurriría que podemos ver esta como miopización, pero a expensas de una córnea grande? Grande o bueno, que aumente la longitud axial, como en este caso. Vean esta córnea y vean esta, que está como más picudita. ¿Qué enfermedad se les ocurre que pudiera presentar esto? En el queratocono. Exactamente, un queratocono nos puede hacer este efecto. Entonces, cuando un paciente de repente
pubertad se empieza a miopizar mucho, hay que ver también la córnea, no todo es longitud axial. O, por ejemplo, pacientes que tienen cirugía de LASIK. Yo me acuerdo que llegó una paciente doctora, psiquiatra, que me dijo, es que yo veía bien, pues sí tenía con los embarazos o algo, me operé cuando tenía 20 años, a los 30 con los embarazos, medio que regresó un poquito, pero en los últimos 6 meses, mi ojo derecho, siento que me aumentó muchísimo la graduación. La revisé y sí, una miopía altísima. ¿Y qué creen? Cuando le saco el autorrefractor, resulta que veo las queratometrías, ya saben todos de lo que estoy hablando, las mediditas de abajo, ¿se acuerdan? De cómo está la forma de la córnea. Y veo que a pesar de LASIK, las tienen 45, 46. Entonces le mando un Pentacam y resulta que pues por azares del destino, no sé si ella se tallaba el ojo o el médico que la valoró, por ahí se le fue la onda. Ay, sí. El caso es que hizo una distrofia post-LASIK, o sea, le dejó la córnea muy delgadita y se empezó a deformar con el paso del tiempo y se volvió como una especie de queratocono, pero esto es por la cirugía, ¿ok? Entonces, todo esto pues, nos va a hacer que la visión borrosa, bueno, que sea borrosa, pero de lejos, ¿ok? Corrección óptica, lente negativa o cóncava, ¿ok? Lo que estamos buscando aquí es que se difracte la luz y a la hora un poquito, dependiendo de qué tanta miopía tenga el paciente, ¿no? Son las dioptrías que vas a hacer que la luz se difracte. Si se fijan en esta imagen, se difracta un poco nada más y luego ya después del cristalino se vuelve a juntar, pero eso hace que se adelante la imagen, o sea, que no llegue, si nosotros sin esto, la luz llegaría de aquí y bueno, tendríamos que hacer medidas matemáticas, ahí sí, pero en vez de que se refleje aquí la imagen, hace que se adelante un poco, o bueno, que se retrase, no sé cómo decirlo, que se haga más como hacia atrás. Ya, sí, sí me doy a entender, o sea, se abre tantito aquí y eso hace que nos aviente un poquito más atrás la imagen. El lente bicóncavo, ¿sale? Entonces es un lente negativo y eso es lo que nosotros ocupamos para la miopía, ¿sale? Dice, reduce el poder de enfoque excesivo del sistema óptico. Lente cóncava, lente negativa para miopía, hace que la imagen se vaya hacia atrás, ¿ok? Seguimos. Así vemos los miopes. Qué belleza. Horrible. ¿Ya vieron? Obvio, depende del grado de miopía. Por ejemplo, esta miopía pues, no está tan gacha como esta, pero así vemos. Por eso dicen que los impresionistas eran miopes, ¿eh? Porque vean, se parece, ¿no? Entonces, los factores de riesgo de la miopía. Dicen que los que tenemos miopía somos más, solemos ser más, con un coeficiente intelectual más alto. Dicen, ¿eh? No sé. Yo no sé, pero bueno. Asociada a niveles de educación y puntajes de IQ más altos. Factores de riesgo, genética, sí, sí existe, sobre todo en gemelos monocigotos, herencia poligénica, ¿ok? Efectos también gen-ambiente, o sea, no todo es genético, también influye mucho el ambiente. Algo que recomiendan mucho en niños que, por ejemplo, son todavía muy chiquitos y empezamos a ver que empiezan con miopía ya desde edades de 5 o 6 años, lo que le decimos a las mamás es limitar uso de dispositivos, como ya se los había comentado, y también realizar actividades al aire libre. O sea, que salga el niño y en vez de estar en su casa leyendo y tal, la luz natural sí se ha demostrado que reduce un poco este incremento de crecimiento del ojo. Entonces, o sea, les ponemos a hacer que si va a dibujar, que dibuje afuera, en la luz natural, en el jardín, si quieren, abajo de un árbol, pero que haya luz natural y espacios abiertos, ¿ok? Entonces, pues también, ¿no? Si aparte de la genética le sumamos ambiente, pues es más riesgo si está el niño encerrado todo el tiempo jugando con la tablet, con el celular o así. Diabetes, ¿ok? Cuando hay cambios osmolares por aumento de la glucosa, lo que va a pasar aquí es que el cristalino va a empezar a absorber agua, o bueno, humor acuoso en este caso. ¿Y qué pasa? Se hincha. Entonces hace una forma como más gordita del cristalino, cambia su eje axial, se vuelve más largo y eso hace que el paciente se miopice. Entonces también hay pacientes que cuando están
con glucosas de más de 130 empiezan a ver borroso y es por este efecto que el cristalino se empieza a miopizar, ¿ok? Osmosis, entrada de líquido. Baja la glucosa, se sale el líquido del cristalino, pero si el paciente tiene descontrol, esto sí pasa mucho, o sea, pacientes que de repente, ay, es que me tomo un refresco y me sube la glucosa a 200 y luego ya se me baja, doctora, y me quedo en 100, pero 3 horas después me como un pan dulce y entonces me sube a 350. Todo eso, pues obviamente hace que el cristalino absorba agua, la saque, la vuelva a absorber, la vuelva a sacar, y eso causa que el paciente presente catarata en edades más tempranas, ¿ok? Entonces también es riesgo de catarata. Factor de riesgo, la lectura, obviamente, pues por lo que ya les dije, leer mucho, pues sobre todo en niños. No es que esté mal leer, pues, pero vaya, como les digo, ¿no? Si vas a ya leer mucho, te gusta mucho leer, pues hazlo al aire libre, no en lugares cerrados. Ajá. Ocupaciones que requieren tareas de cerca o alta demanda acomodativa. Y como les dije, todo es acomodación. Si un paciente está acomodando, uso de computadora, bordan, pintan cositas chiquitas, tal, eso hace que el ojo por evolución o evolutivamente deje de ocupar la visión lejana y se enfoque más en enfocar sin tanto esfuerzo algo que está más cerca. Medicamentos como sulfas, diuréticos, hacen que se desplace hacia adelante y se engrose el cristalino. El, Esto es relajación, me faltó aquí una R, sonular. ¿Ok? Y entonces hace que el cristalino aumente su eje anteroposterior más un ojo grande, pues se suma. Y colinérgicos, parasimpático-miméticos. ¿Ok? Entonces son medicamentos que van a activar el sistema simpático, no, parasimpático, perdón, o hacen las mismas veces de un parasimpático y eso hace que haya exceso de convergencia y un espasmo acomodativo. ¿Sale? Aquí, ¿esto qué? Ah, sí. Ok. Factores de riesgo, también traumas oculares, ¿ok? A veces cuando recibimos un golpe muy fuerte en el ojo, hace que el cristalino se desplace un poco hacia adelante y eso aumenta todavía más el eje anteroposterior. O, por ejemplo, cirugías. Cirugías, cuando nosotros tenemos un desprendimiento de retina, hay una cirugía que hacemos en donde metemos como una especie de cinturón en el ojito, como para hacer que el ojo sea como más, se acerque un poquito la retina, digamos, y no esté tan estirada la retina. Esto evitando un posible desprendimiento de retina, aunque se vuelva a desprender, porque generalmente lo hacemos para el desprendimiento de retina, pero a la hora de acercar las paredes del ojo, pues obviamente es como si ustedes tienen un globito con agua y lo aprietan o le ponen una cuerdita, pues obviamente el globito, pues no es que saque el agua, ¿verdad? O que disminuya la cantidad de agua que tiene adentro, sino que más bien se va a desplazar hacia atrás. O sea, cambia la forma del ojo y se hace como más larguito, ¿ok? Y esto también nos puede hacer que se miopice el paciente. Ujú. Acomodación excesiva, eso ya, otra vez. ¿Ven por qué me tardó? Porque repito mucho. Y aumento de la presión, que también cuando aumenta la presión intraocular, eso como el ojo es, pues sí, es una cavidad cerrada, como ya se os expliqué, pero sí tiene cierto juego dentro de la cavidad, puede hacer que antes de que empiece a comprimir el nervio óptico, es flexible, o sea, sí tenemos la esclera y todo, pero la esclera no está tan rígida, entonces cambia la forma y eso puede también elongar el eje anteroposterior, como en esta foto igual. Algo así como lo que haría el cerclaje, nada más que aquí inducido por la presión y no tanto por la bandita esta que ponemos en la cirugía. Factores maternos, edad materna avanzada y tabaquismo. O sea, cuando una paciente está embarazada, entre más grande es la mujer, más riesgo de miopizarse o hacer miopía durante el embarazo, ¿ok? Y si fuma o era fumadora antes del embarazo, supongamos que ya no fuma por el embarazo, de todos modos tiene factor de riesgo de miopizarse, ¿ok? Y el embarazo por sí también nos da riesgo de que la paciente presente miopía, ¿ok? Muchas pacientes que se operaron a los 20 se embarazan a los 30 y empiezan otra vez a necesitar los lentes,
¿ok? Exposición a la luz, niveles más altos de luz liberan más melatonina. Los niños que pasan más tiempo al aire libre tienen menor prevalencia de miopía, ¿ok? Que me salté una, ¿verdad? A ver. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos miopía? ¿Cuáles pueden ser algunas de las complicaciones de la miopía? Sobre todo cuando es mayor de 6 dioptrías, que ya se considera una miopía alta. Nosotros clasificamos la miopía en leve cuando es de 0 a, bueno, 0 no es miopía, pero cuando es de 0,25 a 3, miopía media cuando es de 3 a 6, que ahí ya tenemos un riesgo aumentado. Y miopía alta, cuando es de 6 en adelante, pues tiene más riesgo. Entre más miope un ojo, más riesgo va a tener. ¿Riesgo de qué? Acuérdense que como es más grande el ojo, la retina suele ser más delgada, ¿ok? También puede haber degeneración de retina periférica. Yo ya les mostré cuál es para nosotros los oftalmólogos la retina periférica, es lo que está más pegado hacia la córnea. Y ahí suele ser más delgada. Entonces ahí suele haber degeneración. Degeneración coroidomiópica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empieza a haber este tipo de cambios en la retina. Esto está pegado al nervio óptico, pero generalmente también en la retina periférica puedes encontrar esta degeneración, que es la retina tan delgadita que vean cómo hasta ni siquiera la coroides, o sea, aquí se ve blanco porque eso es lo que estás viendo, eso es esclera. Está tan degenerado toda la retina que se alcanza a ver como esclera, ¿no? Entonces se ve este como tipo fondo y en lugares más delgaditos de la retina, pues ahí se va a ver más. Esto podemos encontrarlo también en mácula, o sea, hay gente con tanta miopía que hasta en la mácula tiene esta degeneración coroidomiópica, o sea, se degenera la coroides también. Luego, yo les comentaba de un fondo coroideo. Retinas muy delgaditas nos pueden dar esta especie de imagen como atigrada, como más rojita, ¿no? O sea, un fondo de ojo normal, pues ustedes a lo mejor ya la han visto en imágenes, no me acuerdo si les enseñé, creo que sí. Y cuando es fondo coroideo suele verse como más rojito y como con manchitas pardas, como más cafecitas, ¿ok? Tipo como aquí. Esos son fondos coroideos de personas que tienen miopía muy alta. Entonces, ¿qué otra consecuencia clínica podemos tener? Pues a la hora de que la retina es tan delgada, puede haber rupturas de retina. Ay, perdónenme. Ay, madre mía, ¿qué pasa? Ah, aquí está. Rupturas o desgarros, ya sea agujeros, este es macro agujero, pero a veces son súper chiquitos. Por eso hay que revisar muy bien lo que es el fondo de ojo para ver la periferia, que es la parte más delgadita, que generalmente ahí suele haber agujeros o agujeritos. Eso después lo vamos a ver en desprendimiento de retina. O, por ejemplo, estos desgarros en herradura, que son también muy comunes en pacientes con miopía, en donde si no se tratan a tiempo, se mete líquido, humor acuoso, parte de vítreo, lo que sea, entre la retina y el epitelio pigmentado y hay un desprendimiento de retina, ¿sale? Entonces, pacientes con miopías de más de 3 ya tenemos más riesgo de desprendimiento de retina. Hay otra situación que se llama membrana neovascular. ¿Qué quiere decir esto? Igual, retina muy delgada, se rompe la membrana de Brooks, ¿se acuerdan de que yo se las mencioné en la clase también de retina? Y empieza a haber crecimiento de neovasos hacia las capas de la retina. Los neovasos salen de la coroides y se meten hacia adentro y pueden llegar a sangrar. Entonces, si ustedes están revisando un paciente que tiene mucha miopía y ven esta imagen en área macular, que justo es el área en donde es más delgadita la retina, bueno, es ahí la periferia, pero ahí, o sea, incluso en el OCT se ve como todas las capitas en la fobia, ahí se meten, ¿no? Entonces, aquí, este sangrado, pues suele hacer que el paciente de repente te diga, es que cerré un ojo y vi una mancha negra en medio, o una mancha roja, o no sé. Y te asomas a ver fondo de ojo y ves esta imagen. Esto es un sangrado, ¿ok? Entonces, eso se llama membrana neovascular, que también puede aparecer en degeneración macular húmeda, ¿ok? Entonces no es propiamente de la retina, de la miopía, pero sí puede pasar en miopía.
por esta retina tan delgadita. Tenemos más riesgo de glaucoma también. Y como les dije, en una 3 dioptrías, pues, o sea, cuando no es tan alta la gradación, solo el 50% de desprendimientos de retina, no traumáticos, porque los golpes también son riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, cuando al paciente de repente se le desprende la retina, solo el 50% de estos pacientes pueden ser catalogados que a lo mejor sea por la miopía, pero cuando no es tan alta, ¿ok? Ya a partir de miopía moderada y la miopía severa, ahí sí la atribuimos con más frecuencia a la miopía, ¿sale? Hipermetropía es una longitud axial demasiado corta, la potencia del sistema óptico es insuficiente para producir una imagen, o sea, en pocas palabras, se enfoca virtualmente por detrás de la retina, ¿ok? La córnea, o por ejemplo, pacientes que tienen una córnea más plana, pues también suelen hacer como hipermetropía, ¿sale? Aquí la imagen se forma por detrás de la retina y aquí lo que vamos a hacer es utilizar un lente bicóncavo, ¿ok? Para que nos mantenga un poquito, o sea, en vez de difractar la luz, como en el que era biconvexo, aquí en el lente bicóncavo lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que converja antes la imagen. Entonces nos las va a atrasar, digamos. Es que no sé si es atrasar o adelantar. Yo le digo adelantar que nos las mande hacia la retina o atrasar que nos las mande antes para que justo en un ojo chiquito caiga justo en donde está la retina, ¿ok? ¿Sí entienden o ya, ya los perdí? Cuéntenme, Todo bien, Doc. Doc. ¿sí? Si no, y luego échenle un ojito a los diagramas, que la verdad es que están bastante bien. ¿Qué pasa con un hipermétrope? Como les dije, no es que vean ni a lo lejos mal, ven bastante claro, pero vean en la contaminación, ¿eh? Wow. Pero vean, por ejemplo, aquí, o sea, en distancias un poquito más alejadas todavía ven claro, pero ya cuando las vas acercando, vean si no, si el cristalino no les ayuda a enfocarlas, vean cómo las verían. Distancias intermedias y cercanas, borrosas, ¿ok? Entonces, pero muchos hipermétropes les digo que el cristalino hace maravillas y entonces, pues, como sea, compensa el cristalino y enfoca. Estos hipermétropes, cuando llegan a los 40, son los primeros que empiezan con vista cansada, ¿ok? Porque entonces ya se dan cuenta que el cristalino ya no se moldea lo suficiente para compensar la hipermetropía, ¿ok? Entonces ellos empiezan antes con este problemita. Aquí, ojo normal, ojo hipermétrope, pues la calidad de la foto no es porque yo las veo igual, pero esta sí es muy clara. ¿Va? Esta porque se pixelió, pero seguro se veía borroso esta vaquita de aquí. Ok, entonces de lejos ven bien, intermedio y cercano, dependiendo del grado de hipermetropía que tengan, pero el punto es que el ojo es más chiquito. Los factores de riesgo, trauma, ¿ok? El golpe directo, pues también nos hace que el ojito, pues si hay alguna fractura, por ejemplo, o lo que sea, pues el ojo se va a hundir, entonces va a hacer que sea un poquito más cortito, digamos, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, un tumor atrás del ojo, nos va a comprimir el ojo y lo va a cortar, ¿ok? Inflamación escleral, cuando nosotros acá en la parte posterior, si nosotros, este es un ultrasonido, ¿ok? Entonces, si hay esto que se ve aquí, esta línea que es hiperrefléctica, cuando nosotros tenemos un engrosamiento de esta línea que generalmente puede ser causado ya sea por una endoftalmitis, por ejemplo, se puede engrosar bueno, ahí se engrosa la coroides, pero bueno, puede haber un engrosamiento de esta parte. De hecho, es un signo que nos indica que hay endoftalmitis o en enfermedades inflamatorias uveitis también se nos puede hacer como un engrosamiento, ¿ok? Entonces se engrosa la esclera y esto hace que la distancia esta pues se acorte. Ajá, se acorta por el engrosamiento, no porque se acorte el ojo, sino porque hay un engrosamiento escleral, entonces la imagen, pues si se refleja aquí, tu esclera está hasta acá porque está engrosada, entonces va a pasar lo mismo, se va a hipermetropizar, ¿ok?
Afaquia, lo que yo les decía, el cristalino. Si nosotros antes, cuando operaban a las personas, afaquia significa que quitamos el cristalino. Ujú. Ya sea que sea quirúrgicamente, o sea, antes, por ejemplo, operaban a los pacientes de catarata, pero no existían los lentes intraoculares, entonces los dejaban así, sin lente intraocular, entonces tenían una afaquia, no les ponían nada, afaquia es falta de cristalino, porque facos es cristalino, ¿ok? Cuando ponemos un lente intraocular, o sea, quitamos la catarata, pero ponemos un lente intraocular, a eso se le llama pseudofaco, ¿ok? Pseudofaquia. Pero afaco es cuando no ponemos lente intraocular. Hay veces que la cirugía de catarata, que eso nos choca, pero pasa, a veces sucede, se rompe la cápsula, eso lo vamos a ver más adelante. La cápsula es una bolsita donde va sostenido el cristalino. Entonces nosotros durante la cirugía tratamos de no romper esa bolsita, sino que deshacer el cristalino con ultrasonido y luego aspirarlo para que en esa bolsita podamos nosotros colocar el lente intraocular. Pero cuando por alguna razón esa bolsita se nos llega a romper o se disloca, o sea, se rompe la zónula y se va la bolsita, se cae, ya no podemos poner el lente intraocular. Entonces dejamos al paciente áfaco y eso es horrible porque el paciente sale de la cirugía pensando que va a ver como le dijo su comadre, que lo operaron de catarata ayer, y resulta que se le complicó un poquito la cirugía al paciente o el tejido del paciente era muy laxo y ya no se pudo poner el lente y entonces muy feo que el paciente se quita el parche y ve horrible, porque pues ve con más 20 dioptrías de hipermetropía, imagínense. Le estás quitando un lente de 20 dioptrías al ojo, pues está horrible, ¿no? Medicamentos anticolinérgicos o parasimpático mimético. Ay, aquí me equivoqué. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí hay un error. Sí, parasimpático miméticos. Ah, no, es que aquí puse parasimpático. Ah, sí, igual. No, se los cambio. Perdón. Los anticolinérgicos. Ah, acá está. Esto sí está bien. O sea, los anticolinérgicos, el que está mal es el de la miopía. ¿Ok? Entonces, los anticolinérgicos o parasimpático-miméticos van a disminuir la acomodación. Por eso, cuando ponemos la gota del dilatar, a, a los que han dilatado, pues lo primero que dejan de ver, o sea, lo que se afecta más de la visión es la visión cercana. Ajá. La visión lejana no, quizá no se afecta tanto, más bien lo que te molesta es como la luz, porque obviamente quitas ese diafragma que permite el paso o no de la luz, pero en general lo que más nos afecta es que no podemos enfocar de cerca, ¿ok? Entonces, cuando hay un parasimpático mimético, disminuye la acomodación, entonces como si nos hubieran, o sea, como si yo tuviera muchísima hipermetropía o tuviera visión, vista cansada. De hecho, yo, por ejemplo, cuando me dilatan la pupila, para poder ver el celular, le pido a mi mamá sus lentes de +3, ¿ok? O sea, me tengo que poner 3 dioptrías para más o menos poder enfocar el celular, ¿ok? Entonces, los parasimpático-miméticos nos van a hacer que haya. Discúlpenme, voy a cambiar esta, ¿eh? Esta que puse aquí, los colinérgicos, que son, esa está mal, pero se las cambio ahora que suba las diapositivas. Y los tratamientos hipoglucemiantes, pacientes que de repente tenían glucosas altas y les meten una insulina así súper acá de reciente aplicación, digamos, va a haber una disminución rápida de la glucosa, entonces va a haber hipermetropización, o sea, pasa lo contrario de cuando hay exceso de glucosa en el cristalino y absorbemos agua y se empieza a hacer el eje anteroposterior del cristalino más largo. Aquí al revés, vamos a tener una hipermetropización y varias semanas. Ujú. Entonces, bueno, aquí las consecuencias clínicas, cuando tenemos, ay no, oigan, espérenme, yo no sé qué hice con esta clase. Discúlpenme. Espérenme, ¿eh? Ay, pero ¿por qué dice miopía? Andaba yo.
hipermetropía. Disculpen. Disculpen. Ahí está. No, ahí está. Entonces, ya la ven, ¿verdad? Hello. Y otra. Ah, Sí, gracias. doctora. Cuando nosotros tenemos hipermetropía, pues tenemos más riesgo de catarata. También hay riesgo sobre todo esto. Cuando tengan un paciente con mucha hipermetropía, o sea, más de 3 dioptrías, siempre busquen cómo está el ángulo, ¿ok? Porque acuérdense que toda la estructura es chiquita, o sea, el ojo es más cortito, entonces esto nos empuja todas las estructuras hacia adelante. ¿Se acuerdan del ángulo irido corneal que les expliqué, que allá había un sistema de drenaje, que malla trabecular y que nosotros le llamamos a ese sistema de drenaje ángulo? Pues en los pacientes hipermétropes el iris suele estar como más hacia adelante y esto hace que el ángulo se cierre. Entonces, nosotros cuando vemos con la lámpara de hendidura, ¿qué pasa? Ah, perdón. Cuando vemos con la lámpara de hendidura, fíjense aquí. Bueno, todavía no llegamos a esa parte en la clínica, o sea, en sus rotaciones clínicas, pero vean aquí cómo este espacio la hendidura es como el haz de luz que nosotros ponemos delgadito y luego inclinamos un poquito para que nos haga como un corte de la córnea. Entonces, nos va a dar dos reflejos, ¿ok? Esto es sobre la córnea, es el primer reflejo, este blanco que se ve aquí, y este otro es sobre el iris. Entonces, cuando nosotros tenemos este reflejo así como muy chiquito, muy pegadito, aguas, podemos estar hablando de un ángulo cerrado. Y fíjense también cómo se ve el iris como muy pegado a la córnea. No sé si se logra percibir en la foto, pero vean aquí cómo no se ve como profundidad en el ojo. Acá se ve más profundidad. Vean aquí dónde está el haz de luz que se refleja en el iris y el cristalino, perdón. ¿Ya vieron este? Y fíjense cómo este se refleja hasta acá. Entonces aquí sí tenemos cierta profundidad. En esta foto, pues no se percibe muy bien, pero es menos, ¿ok? Entonces esto quiere decir que este ángulo podría estar un poquito más cerrado o ocluible. Vean en esta foto cómo prácticamente no hay tanta profundidad, ¿ok? Entonces ese nos puede, o sea, una hipermetropía de más de 3 dioptrías, aguas, tenemos que descartar, siempre checar cómo está el ángulo, ¿ok? Eso también lo vamos a ver más adelante, pero acuérdense de eso. Y tenemos más riesgo de degeneración macular relacionada a la edad, ¿ok? Que si nosotros nos asomamos al fondo de ojo, en la degeneración macular hay este tipo de desechos que se ven aquí, cambios en la coloración de la retina que son desechos acumulados en las capas más bajas de la retina, ¿ok? Y el astigmatismo, que como ya se los expliqué, en donde las curvaturas de la córnea están un poco deformes, entonces la luz, en vez de llegar y que todos los rayos se enfoquen en un mismo punto, vean acá cómo se empiezan a enfocar en diferentes puntos, o incluso antes, ¿ok? Entonces eso es lo que nos va a producir el astigmatismo. Ahí está. Ingresan en diferentes planos y se enfocan en la retina de manera desigual. El paciente tiene visión borrosa a todas las distancias, ¿ok? Entre más astigmatismo, pues obviamente el paciente va a ver peor. Y se corrige con una superficie óptica cilíndrica como lo que está aquí. O sea, no es tan fácil. Ay, sí. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos dos curvaturas, dos ejes. Entonces, por eso en los astigmatismos cuando nosotros corregimos, tenemos unas dioptrías, pero aparte tenemos cierto eje en donde vamos a acomodar ese cilindro o esa curvatura del cilindro para que el paciente pueda obtener ese efecto de concentrar todos los rayos de luz en un solo lugar, ¿ok? Entonces estas lentes se llaman cilíndricas. No tiene simetría óptica, uno de los meridianos es más curvo que el opuesto. Que en las queratometrías, así pasa. O sea, tenemos dos meridianos, que son las dos medidas que nos dan, ¿vale? Pues así ven mal siempre. Vean aquí cómo están viendo como con fantasmita, como doble. Entre más astigmatismo, de repente el paciente te dice, es que veo doble las letras. Pues no, es como una sombra extra, como un fantasma, ¿ok? Y en las noches ven fatal cuando manejan.
Cuando se hace de noche, o sea, en el día a lo mejor van manejando y ven bien, o medianamente bien, y ya en las noches, sobre todo los que tienen como una dioptría, en el día no necesitan lentes para manejar, pero ya cuando cae la noche no ven los letreros, no ven las luces, no ven nada, ¿ok? ¿A alguien le pasa eso? ¿Que tenga astigmatismo? A mi doctora. ¿Verdad? En el A día mí medio que igual. ves y en la noche ya mejor ni manejas o le pides a alguien que maneje si no traes tus lentes, ¿no? Bueno, factores de riesgo en gran parte son desconocidos, también hay factores genéticos y factores del desarrollo. Cuando un paciente se talla mucho los ojos, también puede inducir que las dioptrías de astigmatismo aumenten, ¿ok? Y la presbicia, pues este no es error refractivo, esto es error de acomodación, es vista cansada, se da en pacientes con 40 y más. Cuando nosotros tenemos miopía, si tienes una miopía de 3 dioptrías, siempre vas a ver bien de cerca o más, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tienes miopía de -1, pues puede que hasta los 50 por ahí no necesites lentes, pero ya después o sea, ya no te va a compensar, no son suficientes las dioptrías para compensar la presbicia, ¿ok? Generalmente presbicia o vista cansada nos va a generar 3 dioptrías positivas, ¿ok? Entonces, un paciente de 60, 70 años ya le pones un +3 de presbicia. Ok, entonces es un error no refractivo, el cristalino pierde su acomodación, no puede enfocar objetos, va siendo progresiva. Les digo, la época de los 40, pues hay quienes empiezan antes, quienes después, pero todavía ahí te defiendes, alejando un poquito el texto, dependiendo de lo, echándole más luz. Pero la peor década es de los 50, porque ahí es en donde el paciente te va a notar más el cambio. Va a decir prácticamente así de ayer me dormí y veía bien y hoy me levanté y ya no veo el celular, ¿va? Entonces es por una pérdida de elasticidad por acúmulo de desechos adentro del mismo lente y se corrige con dioptrías positivas, principalmente 3 más o menos. Tratamientos para estos errores refractivos, pues tenemos varios. Hay lentes correctivos, que es un lente de armazón, convexos para hipermetropía y presbicia, cóncavos para miopía y tóricos o cilíndricos para el astigmatismo, ¿ok? Cirugías, tenemos varias, hay LASIK, PRK, LASIK, hay una que se llama SMILE, en donde nada más ya no se hace todo esto, o sea, ya no se hace todo el flap, sino que se hace una mini cicatricita, un mini flap, digamos. Se quema el estroma con láser y lo jalas desde esa cicatriz, o sea, los restos de estroma quemado o la lentícula que quedó, la jalas por esa cicatriz, entonces ya no tienes que hacer la bisagra completa. No es para todos el SMILE, es nada más para pacientes con miopía y a lo mejor un poco de astigmatismo, pero bueno. Luego tenemos también lentes intraoculares fáquicos. ¿Qué quiere decir un lente intraocular fáquico? Pues que conservamos el cristalino. Vamos a poner un lente, por ejemplo, pacientes que tienen miopías altísimas o astigmatismos altísimos que de plano no encuentran lente de contacto, pero si se ponen un lente de armazón es tan grueso que les genera un efecto de prisma y tal. Entonces tenemos estos lentes que son lente de cámara anterior, que se pone arriba del iris. Aquí aguas porque también pacientes con hipermetropía les pones esto o un fáquico y les puedes generar un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces tienes que ver que el ángulo esté lo suficientemente abierto para que no se te vaya a pegar el lente, por ejemplo, que está por arriba del iris, que no se te pegue a la córnea y empiece a afectar el endotelio y luego se descompense la córnea y te cause problemas mayores. O, por ejemplo, en este que va aquí, entre el cristalino y el iris, siempre hacemos un hoyito en el iris para evitar que se vaya a pegar el lente en el iris y evite el paso del humor acuoso hacia la pupila y nos haga un glaucoma, un bloqueo pupilar. O sea, se pega el lente y ya no permite el paso del líquido, se empieza a acumular atrás, aumenta muchísimo la presión, paciente ciego. Entonces, por eso hacemos un hoyito aquí en el iris para que pues, por ahí pase si es que el lente se pega demasiado, ¿ok? Pero también no es para todos, son pacientes que tienen buen espacio de cámara anterior para poder acomodar estos dos lentes, ¿ok? Y la facorrefractiva, en donde que recomendamos a mayores de 50 años, en donde ahí sí quitamos el cristalino, aunque no haya catarata, y ponemos un lente que incluso
pues como ya tienen problemas de presbicia, puede ser un lente multifocal, pero intraocular. O sea, como si tuvieran un progresivo, pero adentro del ojo. ¿Sale? Medicamentos también que podemos poner, pilocarpina o atropina, ¿ok? ¿Esto qué? Ah, ya me acordé. La, perdón, la atropina no la ponemos tanto así como en la concentración que lo usamos para otras cosas, sino que más bien la diluimos, sobre todo en niños chiquitos, y le ponemos una gotita diario para que el paciente tenga una dilatación del ojo y evitemos la miopización. O sea, niños chiquitos que van de repente muy rápido aumentando de dioptrías de miopía, lo que hacemos es abrirles la pupila para que entonces empiecen a acomodar y se trabaje un poco más el lente, ¿cómo se llama esto? El cristalino, entre también más luz y pues no le diga al ojo, ¿sabes qué? Miopízate, ¿no? O sea, evitamos aquí la, ay, ¿cómo qué bárbara, ya me distraje. La, ay, madre, la acomodación, perdón. Con la atropina, eso es lo que hacemos. Paralizamos el cristalino y evitamos que el paciente empiece a acomodar y eso evita que el paciente tenga crecimiento de la esclera. Y en el caso de la hipermetropía o la presbicia, se puede poner pilocarpina para hacer un efecto estenopeico y que el paciente pueda ver mejor de cerca sin que el cristalino trabaje tanto. Ahora, ¿qué pasó? De repente descubrieron el hilo negro y dijeron, no manches, me pongo esta gotita y veo perfecto de cerca. Entonces muchas personas, y en Estados Unidos y así, empezaron a usar, e incluso médicos empezaron a usar la pilocarpina como para la presbicia. Y resulta que empezó a haber más desprendimiento de retina, entonces prohibieron su uso para el tratamiento de presbicia, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, y por último, ya así rápido en los últimos 15 minutos que quedan. Ah, por cierto, hoy le tocaba exponer a no me acuerdo quién, pero pues como vamos atrasados, yo creo que ya va a ser después, ¿ok? El martes que entra va a haber la clase esta con la estrabóloga, entonces voy a retrasar todo lo que es de párpado una clase, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues ya la avisé a la estrabóloga, ya está la fecha, entonces no le puedo estar cambiando así de, oye, ya me atrasé 3 clases, entonces te cambio la clase, ¿va? Y vamos rapidísimo aquí espérenme, déjenme abrir la clase de, esto pues ya más o menos lo sabemos. Porque, ay, ¿dónde está? Esperen. Es que les digo que esta compu es nueva, entonces como que todavía no me acostumbro a dónde están las cosas. Discúlpenme. Y eso que ya tengo hambre, ¿eh? Aquí, rapidísimo, clase de agudeza visual, ya muchos ya vieron qué onda, pero como les comentaba a algunos compañeros de ustedes, a veces cuando suben, a algunos les digo unas cosas y a algunos les digo otra. Entonces, para que esté más homogénea las cosas, acá les voy a poner rapidísimo la exploración de agudeza visual, ¿ok? Entonces, la visión normal, ya saben, para que haya una visión normal hay integridad de todas partes del ojo, incluyendo pues todo lo que ya hemos hablado, más una integridad del nervio óptico y los trayectos intracraneales hasta el sistema nervioso central. Hay que medir siempre cuánto está viendo el paciente, sobre todo pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos, traumas directos en el ojo, ¿ok? Es bien fundamental para la exploración, ¿ok? Y el médico, bueno, la medición obtenida, esta valoración cuantitativa, se toma a través de la agudeza visual, ¿ok? Aquí podemos detectar errores de refracción y la presbicia, y esto justo cuando hay disminución de agudeza visual y no mejora con la refracción, o sea, ustedes poniéndole ya los lentes que necesite,
pues hay que descartar siempre un problema ocular importante antes de llegar a la conclusión de, ay, es que de chiquita no le pusieron los lentes, entonces se quedó ambliope. No, primero descartamos todo y ya después decimos, ah, ok, probablemente no aprendió a ver bien, ¿sale? Entonces, la toma de agudeza visual. Hay varios métodos. Nosotros usamos los pies, ¿ok? Así por disposición. Siempre decimos B20, 20, 20, 30, 20, 40, 20, 50. Más o menos esta es la equivalencia en metros. En México deberíamos utilizar metros porque usamos el sistema métrico o el sistema decimal que es log. Este más bien lo usan como para estudios de investigación y así. Pero lo que usamos en la consulta son los pies, ¿ok? Entonces, aquí está. Se debe tomar una distancia de 6 metros o 20 pies que se determina como infinito teórico, ¿ok? Entonces, los optotipos son las letras que tenemos o los dibujitos o la E rotatoria, tienen medidas específicas, ¿ok? Y se pueden modificar por la distancia, como lo vieron en mi consultorio. No tenemos 6 metros de consultorio, ojalá, pero me saldría muy cara la renta. Entonces, ¿saben qué? Pues no, vamos a modificar los optotipos, que es también lo que les explica de la cartilla de Snellen, esa que tengo impresa ahí abajo del sillón. Pues eso, ¿no? Hay que pues, tratar como de más o menos calcularle, porque pues no tenemos el espacio. Forma de anotación de los resultados varía según el país. Yo ya, bueno, aquí el dividendo, la distancia a la que se está viendo, y el divisor, distancia a la que se deberían de distinguir las imágenes de cada tamaño, ¿ok? Entonces, este es ya no sé, dividendo, divisor, distancia a la que se deberían distinguir las imágenes de cada tamaño. 20 pies, 30 pies, no, 40. Esto les prometo que lo voy a investigar porque ni yo lo entendí. Discúlpenme, se los debo para la próxima clase. Debe de realizarse de forma progresiva. Yo les comenté a algunos de los que subieron. Si por ahí me faltó, discúlpenme. Porque son 4 grupos, entonces no sé qué les digo a cada quien. ¿Qué es de forma progresiva? Si el paciente llega y trae unos lentes así que te dicen, no, es que yo soy bien miope, no vayas a empezar con el 20/20, ponle un 20/100, un 20/200, ¿no? Si ves que el paciente dice, ah, sí, sí uso lentes, pero no me los pongo todo el tiempo, pues podrías empezar un 20/40, un 20/30, ¿ok? No empieces 20/20. Si el paciente dice, no, yo veo perfecto y no uso lentes y nunca me han mandado lentes, empiezas por el 20/20 para ahorrar tiempo. Si no ve el 20/20, ya le subes a 20/25. O si, por ejemplo, empezaste con uno en 20/60 y te vio bien las letras del 20/60, pues te puedes saltar una línea y a lo mejor la siguiente que te lea las de 20/40. ¿Ok? Eso lo hacemos como por cuestiones de tiempo, pero hay que hacerlo de forma progresiva. Si el paciente no puede distinguir, se acerca a la cartilla y se medirá la distancia. Esto no lo hacemos porque, pues, imagínense si yo les voy a estar acercando la pantalla, pues no. ¿Ok? Entonces vamos bajando más bien. Para grados de agudeza visual menores, se utilizará la distancia mayor que el paciente cuente dedos. A algún grupo ya les dije que es eso de cuenta dedos, pero creo que de los 4 solo le dije a uno. Cuentadedos es que te paras alejado del paciente y pones tus deditos, ya sea 2, 3 o 4 arriba, y se los empiezas a acercar hasta que el paciente te diga, ah, sí, doctora, son 2 dedos o son 3. Sobre todo el 2 y el 3, si no ven bien, los van a confundir. ¿Ok? Entonces, te vas acercando al paciente con los dedos así para que él diga, ah, son 3 dedos, doctora. Ah, entonces más o menos calculas la distancia, ya sea 30 centímetros, 10 centímetros, que te los veo súper cerca, o 1 metro, o 1 metro y medio, y así. ¿Ok? Luego viene, si no te ven los dedos, viene movimiento de manos. ¿Qué quiere decir esto? Te paras enfrente del paciente, obviamente el paciente con el ojo que estás explorando descubierto y el otro tapado, y haces movimientos de manos de forma vertical o transversal, y ya que el paciente te diga, ah, sí, está moviendo la mano. ¿O hacia dónde la estoy moviendo? Ah, pues hacia arriba y hacia abajo, perdón, o de lado. ¿Por qué? Porque yo les comentaba a sus compañeros que a veces los pacientes sienten el movimiento. No es tanto que perciben, o sea, que vean la mano, sino que perciben como el movimiento. Entonces ahí les pueden hacer trampa a los pacientes, sobre todo los que vienen con familiares metiches.
siempre como que no les quieren enseñar que no están viendo. Entonces siempre dicen, sí, 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 lo veo, doctor. Pues no, a veces no lo están viendo y nada más por la sensación del movimiento están diciendo, ah, sí, se está moviendo la mano. Entonces, cuando te vean movimiento de manos, aparte de todo, le tienes que hacer percepción de luz, ¿ok? ¿Qué quiere decir percepción de luz? Pues le pones la lámpara de hendidura y le dices al paciente, ¿me alcanza a ver la luz? La luz de la lámpara de hendidura es súper fuerte. Entonces, un paciente que no ve la luz de la lámpara de hendidura es un ojo ciego, ¿ok? Entonces, ahí también le tienes que tapar bien el otro ojo para ver que no haga trampa y que no te esté viendo con el otro ojo. Entonces, percepción de luz. ¿Está prendida o apagada? No, porque sí está apagada. Digo, que sí está prendida. Ah, ok. Y puedes poner percepción de luz que discrimina colores, ¿ok? Entonces, en la lámpara de hendidura, ya lo vamos a ver también, hay un filtro azul y hay un filtro verde. Entonces, le puedes poner el azul. A ver, ¿de qué color es la luz? Ah, es azul, doctor. Ah, y ahora, verde. Hay pacientes que cuando le cambias a azul o a verde, dicen se apagó. Entonces no están discriminando los colores, ¿ok? Luego, percepción de luz no discrimina colores, que es lo que les digo, ¿no? Cambias la luz de amarillo a azul y a lo mejor te dicen es naranja. Pues no, no, ¿ok? Entonces no está percibiendo colores. Y NPL, que es no percepción de luz, esto es igual a un ojo ciego, nada que hacer, ¿ok? Entonces va. De 20-20 es la mejor. A, cuenta dedos, movimiento de manos, percepción de luz que discrimina colores, percepción de luz que no discrimina colores y no percepción de luz, que es lo que ya va ahí, ¿ok? Y la agudeza visual cercana los medimos con textos impresos de lectura de diferentes tamaños situadas por lo regular a 33, 40 centímetros a lo mucho, ¿ok? Y le dices al paciente, aquí léame las letras. Ahí medimos en una escala que se llama Jagger, que luego se las enseño. Y no dejes que el paciente estire el bracito, porque muchos pacientes dicen, ah, sí, veo perfecto, y estiran el brazo. Pues no, ya hicieron trampa. ¿Sale? Entonces, estas son las diferentes tomas de agudeza visual. Las cartillas, hay varias cartillas. Fíjense, esta es la que yo les decía que era la cartilla de Allen, que está horrible, que es para niños, pero vean, tiene un teléfono de un niño que nació en el 82. O sea, yo. Ay, sí. Luego tenemos esta que son varias letritas. Esta la puedes usar en niños chiquitos como de 5 años, 6, que están aprendiendo quizá las letras y quizá no se las saben todas, pero por eso le das estas 4 tarjetitas en donde dices, a ver, ¿qué letra es esta? Y entonces el niño ve sus tarjetitas y te señala esta, ¿ok? Entonces ya ves que sí dio. Esta, pues bueno, les digo, niños chiquitos, no tan chiquitos, porque luego no te entienden las instrucciones, pero unos 5 o 6 añitos está bien. Luego viene la Logmar para niños. Esta está más fácil porque es un circulito, una manzanita, un cuadro, una casita. O sea, no es como esta grosería de cartilla de Allen. Se me hace que esta la hicieron los gringos, ay, sin ofender. Y luego vienen ya la de los adultos, perdón, que esta es la igual una Logmar, que es la que utilizamos cuando estamos haciendo investigación. Esta es la de la CES, pero esa nadie la usa. Ah, sí, en la ceguera usaban esta. Sí, en la ceguera usaban esta. Qué horror. Bueno, esta es la de Snellen, que es la que siempre está en todos lados, y la de rotatoria, generalmente tenemos estas dos, y la de Allen, y la de rotatoria, que es para pacientes que no saben leer, escribir, hay ya también escalas de números, etcétera, etcétera. Y esta es la de visión cercana, que ya me sé el texto, dice, en pocas partes del mundo se ve la belleza de la naturaleza, bla, 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 bla. Entonces, esto es el 2020, 2025, 2030, 2040, 2050 de visión cercana, que también sería Jagger uno más, Jagger uno, 2, 3, 5 y así. Van aumentando según el tamaño que el paciente te vea. ¿Sale? El uso del estenopeico, acuérdense que el estenopeico lo que hace es que nos va a refractar los rayos de luz, va a hacer que cambien su dirección para también situarlos en el punto correcto de la retina. ¿Ok? Entonces, ahí está, se enfocan en la mácula directamente. ¿Sale? Y aquí, pues, ay, perdón, sirve para diferenciar si la disminución de la agudeza visual es por problemas oculares o del sistema nervioso central o es un simple error refractivo. Entonces, si le pones estenopeico y corrige, quiere decir que seguramente necesita lentes. Si le pones el estenopeico y no corrige,
quiere decir que hay que buscar algo más. Acuérdense que yo les dije que no toda la gente le entiende o sabe ver por el estenopeico, o a veces se ponen nerviosos y no encuentran el hoyito, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, cuando no mejoren con estenopeico y tengan sus dudas, háganle su refracción si tienen oportunidad. Si no, pues nomás pongan ahí que no mejora con estenopeico y los puedes mandar a una óptica, o sea, los revisas todo y le dices, bueno, pues no mejoró con el estenopeico, no encontré nada clínico, váyase con un optometrista a ver si mejora con lentes. Si llega y te dice, no, dice el optometrista que no mejore con lentes, pues entonces busquen algo más atrás del ojo, o sea, en el sistema nervioso central. Esto obvio, descartando cosas de retina y así. La técnica está, se sostiene a 2 centímetros del párpado del ojo, si mejora la agudeza visual, es, si no mejora